Los cuentos de papel no se escriben con tinta. Son un recurso para escapar de la falta de inspiración. El autor, sin musas, se sitúa delante de una hoja en blanco y comienza a plegarla, paso a paso, con delicadeza y método, para alcanzar su objetivo, una figura de papiroflexia, pero al tiempo construye su narración. Esta es la historia de un niño que nació en una pequeña aldea en medio de las montañas, muy lejos del rumor del mar. Pero en su corazón siempre anidó un sueño alimentado por su lectura de biblioteca. Él quería ser marinero y capitanear su propio barco. Y las misteriosas ballenas blancas, arponeros locos, náufragos, tormentas, piratas. Su latido no era corriente, sonaba como la música suave de las olas acariciando la orilla, o fuerte cuando chocaban en un acantilado. Siempre igual, siempre diferente. Su vida era una hoja en blanco, y no estaba dispuesto a hacer pedazos su sueño, ni mucho menos, que por algo todos los vecinos decían que era rarito. Si aquello significaba diferente, pues era cierto, incluso a veces imprudente, ya que no tenía miedo a nada. Su madre, su padre, tantas veces disgustados por sus locuras. ¿Por qué subiste a lo más alto del árbol? ¿Por qué caminabas a la pata coja sobre esa tapia? ¿Por qué te liaste a tortazos con el matón de la clase? Muy fácil. Era rarito y no tenía miedo a nada. El tiempo pasó. Unas puertas se cerraban y otras se abrían. Pero allí, entre las montañas y en su hogar, su sueño crecía y crecía. Entre libros de trama oceánica se hizo mayor. Llegó el momento de escribir con agua y sal su propia aventura. Ignorando la recomendación de sus mayores, se fue de casa. Poco podía llevarse, y por pobre no tenía ni miedos. En su inocencia plegó una hoja de periódico, convirtiéndola en un gorro de marinero. Se la puso en la cabeza y se fue al mar. Caminó y caminó, dispuesto a hacer algo mucho más grande que su tamaño. Y al cabo del tiempo, en esta historia, da igual que fuera una jornada o una vida, llegó a buen puerto. Con su gorro de papel, saludó a los rudos marineros que se afanaban en apañar sus redes. Se rieron de él cuando les pidió enrolarse en alguna tripulación. Pero tal era la determinación de su mirada que finalmente estaba en la cubierta de un pesquero. Él no había nacido para ir detrás de sardinas ni de bacalao, pero paciencia, con esfuerzo, ilusión y coraje aprendió todos los secretos de la navegación y más pronto que tarde manejaba el timón de un mercante. ¿He dicho todos los secretos de la navegación? Miento. Había un asunto aún desconocido para él: el miedo al mar. Vivió desventuras que al instante se convertían en aventuras, entre olas gigantes, enfrentándose a tormentas y a monstruos marinos de leyenda, que de una bocanada se tragaban medio mar. Y ni la más lejana isla, esas que no aparecen en las cartas de navegación, permaneció al margen de su ruta. Se convirtió en capitán de su propio barco, y ya formaba parte de las narraciones que con admiración contaban los marineros. Hablaban de las tierras que había descubierto, de su pericia para salir de oleajes imposibles, de sus devaneos con la piratería. Pero fuera o no bucanero, todos querían formar parte de su tripulación y admirar su valentía sin límites. Y ese era su problema, su obsesión, no encontrar los límites de su valentía. Cuando el vacío de no sentir temor estaba trastornando su alma, llegó a sus oídos una historia. Hablaba de una isla inhóspita, tan pequeña como misteriosa, cuyas playas no eran de arena, sino de pepitas de oro. En sus rocas las olas mecían collares de piedras preciosas, que no algas. Y las gaviotas anidaban en coronas de reyes. Decían que era fácil fondear en sus costas. Pero si eras tan inconsciente de poner un pie en la isla, ya te sería imposible levar anclas y dejarla atrás. Cuando los barcos intentaban abandonarla, surgían arrecifes traicioneros, tormentas inimaginables y olas como montañas.
como montañas, como montañas. Y nuestro marinero, que había nacido en las montañas, partió a su encuentro para hallar, no un tesoro, sino el miedo. Y por supuesto, le acompañó su fiel tripulación. Era cierto, los vientos le fueron favorables y pronto fondeó, a cierta distancia, frente a la isla dorada y sin vida. Para no poner en riesgo a los demás, solo él, en un pequeño bote, remó hasta llegar a la playa. Puso pie en tierra y al caminar contempló sus huellas profanando la línea brillante de la pleamar. Levantó la mirada hacia el horizonte y su barco había desaparecido devorado por la niebla. El mar comenzó a agitarse y nuestro capitán, sonriendo, levantó una nube de polvo dorada con la punta de la bota y corrió hacia el cascarón que se mecía en la orilla. Comenzó a remar en un infinito colmado de olas y vientos, un abismo insalvable que le alejaba de su barco invisible, y allí, en la soledad de su hazaña, el marinero saboreó el miedo. Una ola partió la popa del bote, la boca se le secó en medio de tanta agua, y un puño gigante se le hundió en su estómago. Otra ola partió la proa. La sal en sus labios no era mar, era sudor y los temblores ajenos a la marejada. La tercera partió el bote por la mitad. Una vez masticado el mar se lo tragó sin esfuerzo, y con él al marinero que nació entre montañas. La niebla se disipó y el mar retomó la calma. La tripulación, desde el barco, vio aterrada cómo en la superficie se acunaban los restos de la ropa de su capitán. ¿Aquella había sido su última aventura? No, no y no. A pocos metros del barco apareció desnudo, sonriendo y vivo, portando en su corazón el tesoro que tanto anhelaba, el miedo al mar. Desde entonces siguió viviendo tantas aventuras como años cumplió, que fueron muchos y venturosos, porque siempre la prudencia rigió sus actos. A medida que sus cabellos se convertían en algas enredadas, creció en él una certeza. No es más valiente aquel que no tiene miedo, sino que, sintiendo un gran temor, es capaz de enfrentarse a él con coraje.